Bienvenidos al capítulo de podcast del legado del jab. Vamos a hablar sobre un tema que es la iniciativa en el boxeo. Es un concepto que se trabaja poco, se habla poco, en general se enseña como la postura, el golpe, el desarrollo de la técnica, las cuestiones directamente deportivas, ¿ya? No sé, resistencia física, fuerza, ese tipo de cosas. Pero la iniciativa siempre se deja, digamos, como en el olvido. Como que, no sé, tú simplemente te vas a parar ahí y vas a lanzar los golpes y los golpes van a llegar. Y de ahí no sabemos qué pasa. Y la iniciativa es un concepto táctico, metodológico, tratado por el boxeo soviético en gran medida. Se conoce como Proshnok, que es el concepto de solidez. Bien interesante esta idea porque lo que busca no es solamente una situación física, ¿no? Porque varias veces hemos visto esto de, cuando uno asiste a una velada amateur, por ejemplo, de que ves que el boxeador, por ejemplo, conecta un jab, un recto, un cruzado, y se queda ahí, mirando, como esperando o autorización del entrenador, o permiso del árbitro, o permiso del rival para seguir conectando. Y esto produce un término de interrupción que acaba con la ofensiva. Pasa, que no se finaliza. Y eso es perjudicial, ¿no? Por lo tanto, uno de los factores que vamos a tener en el desarrollo de los combates es que falta hambre, podría decirse. Kudamato también hablaba de esto, que él se refería a que los golpes tienen que tener malas intenciones. Y no se refería como al tema de que como que vas a ir a, no sé, a golpear en la nuca al rival o a pegarle una patada, ¿no? Se refiere más bien a la idea de que hay que seguir la ofensiva. Y esto es bien común. No hay que verlo como que esto no pase, como que no suceda, como que nunca pasó. Sí pasa. Pasa con bastante frecuencia el hecho de que se conecta y se queda mirando y el boxeador no prosigue la ofensiva. ¿Quiere decir esto que uno tenga que ir a atacar a lo loco? No. Se trata también de otro concepto desarrollado por el boxeador soviético, que es el autocontrol. La capacidad de decir, conecté, ahora tengo que abrir una nueva línea de ataque. Buscar una salida a la izquierda, una salida a la derecha, una posición que me favorezca para seguir atacando. Conecté, combino rápido con un golpe de distracción, que puede ser, por ejemplo, un doble jab o una derecha más bien marcada, y me reposiciono para seguir atacando. Pero esto no pasa, hay un espacio en blanco. A veces se conecta el golpe y ahí queda, ¿no? Entonces, una de estas cuestiones elementales acá es la solidez, y es una cualidad de voluntad, donde la firmeza es esta convicción de que quiero ganar, de llevar la lucha hasta ganar, ya sea ganar por puntos o ganar por nocaut, ¿ya? Pero esta es una condición que tienen todos los boxeadores exitosos, que tienen la convicción de ganar, o sea, de acumular daño y ganar. Y es bien importante de desarrollar en las primeras fases del entrenamiento, porque de lo contrario nuestro boxeo como que de cierta manera crece sin alma, como que sabemos las técnicas, está el golpe, pero me quedo parado como esperando no sé qué cosa, y ahí se produce un espacio bien extraño donde no hay resultados, ¿no? Donde no hay resultados, donde no hay... No, se produce este corte. Y esto es algo que el boxeo soviético habla bastante por el hecho de aprovechar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Esta firmeza se basa en valientemente tomar la decisión de ejecutar acciones y no ceder el control táctico psicológico al oponente. Y esto pasa tanto a la defensa como al ataque, pero poco se habla. Se entiende que si te están atacando algo tienes que hacer, no te vas a quedar ahí recibiendo golpes con la cabeza. Pero se habla muy poco del ataque. ¿Cómo capitalizas eso? Lanzaste un jab, un recto, conectó. ¿Cómo capitalizas eso? ¿Ya? Vuelves a lanzar un doble jab,
un recto, te reposicionas y desde ahí otro golpe fuerte, buscas combinar abajo, combinar arriba, ir presionando, obviamente siempre con el ahorro energético equilibrado. No se trata, ojo, que no se trata de correr detrás del rival y lanzarle golpes a lo loco, porque en el fondo eso es carencia de autocontrol. Y el autocontrol es extremadamente importante porque mantiene al boxeador el control sobre sí mismo analizando el combate. Una finta muy tradicional del boxeo cubano, por ejemplo, es bajar las manos y dar un medio paso atrás. Entonces cuando el rival viene, se lleva una derecha de encuentro que es ascendente. Esa derecha generalmente se hace en un ángulo de 45 grados de abajo hacia arriba. Y esa derecha impacta muy fuerte. ¿Y esto por qué se hace? Porque el boxeador, en este caso el boxeador cubano, lo que hace es crear estas aperturas falsas donde obliga al contrario a atacar. O al menos el contrario es lo que cree que tiene que hacer. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de que no se trata exclusivamente, como digamos, de voy a ir a atacar hacia lo loco y voy a lanzar golpes y voy a estar ahí lanzando millones de golpes. No se trata de eso. Se trata de que tú conectas, buscas una nueva posición, sigues atacando, pero no interrumpes la ofensiva. Porque interrumpir la ofensiva también significa alargar el combate. En el boxeo amateur también se puede terminar por suspensión del referee, ya RCC como se conoce. Y esto se puede dar por un amplio volumen de golpes. Y hay que entender que el objetivo final, al menos en el boxeo competitivo, es ganar. No imagino que nadie va a pelear para pasear o para perder. Y si esa es tu situación, hay que analizar cuáles son los objetivos y qué ganas tenemos de hacer lo que estamos haciendo. Pero es bastante importante continuar con la ofensiva. Eso es una cosa que es relevante porque yo lo que busco acá es entender que tengo que presionar asalto a asalto. Y esta solidez es la capacidad de cambiar rápidamente de un movimiento a otro, que sea de defensa a ataque y en viceversa. Y esta fluidez solo es posible si el boxeador posee una táctica altamente desarrollada. Y es aquí cuando entra una parte importante en el boxeo, que es el cerebro. Por lo tanto, lo que opera acá es esta cuestión de entender que tengo que originar una acción de ataque o de defensa activa. Vamos a crear una situación imaginaria. Yo conecto un jab y un recto, ya el rival alcanza a conectar un golpe de encuentro, yo lo desvío con una parada, subiendo por ejemplo la mano izquierda, elevándola un poco más, me llega parte del golpe, pero lo desvío, y ahí tengo dos opciones: cambio una posición lateral para usar la derecha, o inmediatamente conecto a un golpe de encuentro, o por ejemplo la misma derecha en encuentro, y provoco un clinch para manejar tácticamente la situación más cerca y volver al centro del ring, por ejemplo. Esto es algo que se utiliza bastante en el boxeo soviético. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es no dejar que la acción quede en nada. Siempre tengo que aprovechar técnicamente esa situación. Tengo que lograr que esa situación en la que estoy me dé ventaja a mí. Y para eso está el contragolpe de encuentro, que mayoritariamente uno de los mejores. Contragolpe de riposta o de respuesta, como quiera llamarle, que es usted se mueve hacia adelante, hacia atrás, para un golpe y responde con otro. Y está la acción del ataque, ¿no? En el ataque yo creo una apertura con una preparación de golpe, va a ser un jab, una finta, y mis golpes, esto es importante, siempre comienzan y terminan con la mano adelantada. ¿Por qué? Porque la mano adelantada va a hacer un contacto y ese contacto va a forzar la defensa del contrario a subirla, a moverse, para buscar una posición que le dé que se pueda defender, ¿no? No va a parar los golpes con la cara. Y aquí es donde yo voy explotando cada acción defensiva del contrario, la voy explotando para producir mi iniciativa y llevar mi boxeo hacia una postura que a mí me ayude, ¿no?
Y esta solidez, como decía, tiene que ver con cambiar rápidamente de un movimiento a otro, defenderme de forma activa y económica, ¿ya? Y esto es importante porque hay que entenderlo en el sentido de que esto de salir hacia atrás, ¿ya? Como con un doble paso hacia atrás, es ineficiente energéticamente y en forma ofensiva. Porque tú quedas extremadamente lejos del rival, no vas a poder golpearlo, tienes que volver a caminar para golpearlo, y cuando entras a golpearlo no vas a poder, ¿ya? Entonces, hay que entender esta parte. Esto es importante como comprenderlo, ¿no? Otro elemento bastante relevante acá es transformar inmediatamente esa defensa que yo estoy teniendo, por ejemplo un golpe de encuentro o el inicio de una combinación, y asegurar que siempre sea la siguiente. Para eso yo siempre comienzo y termino con la mano adelantada. Ojo acá, es común ver como videos, yo siempre veo videos de gente que está como haciendo paragolpes o guantes foco, como sea que le llamen en su nación, y lo hacen constantemente con la derecha, ¿no? Unos bombazos con la derecha y le pegan con la derecha y le dan con la derecha. Y está bien, la derecha hay que conectarla porque es el golpe de finalización. Pero el asunto es el siguiente. Si tú conectas una derecha fuerte, y ya, la conectaste, llegó. En lo que vas a lanzar un golpe de derecha exactamente igual, el boxeador ya te hizo el clinch, ya se bloqueó o ya contragolpeó con la izquierda. Es por lo mismo que se cambia la variedad y angulación de los golpes para continuar la ofensiva. Yo siempre veo esto porque existe una especie de necesidad, digamos, como audiovisual parece, de hacerlo todo como a extremo poder. Y el problema de eso es que tú vas a crear ataques aislados. En el boxeo reciente tenemos un ejemplo muy bueno. Es el ejemplo de Saúl Canelo cuando pelea con Terence Crawford, y una de las cosas que a mí me llamaba profundamente la atención, porque estamos hablando de boxeadores de un nivel altísimo, que lo que hacía este chico era ir y lanzar golpes aislados, ¿no? Como unos bombazos aislados, y se suponía que en su cabeza él creía que con un golpe iba a ganar. Y eso es muy raro, es muy raro porque no estoy hablando de una velada de barrio, estoy hablando del más alto nivel de boxeo en el mundo. Entonces es muy extraño. Y justamente es eso. Con un golpe de superpoder, tú no capitalizas lo que estás haciendo. Entonces, la solidez, este concepto del Prochnow, es la estabilidad de los éxitos. Y para lograrla hay que enfocarse tanto en un desarrollo físico integral, no solo de fuerza bruta, sino de la resistencia, la rapidez y la coordinación. Pero hay algo que es aún más importante, que es la convicción de ganar. Y que esto no rompa el autocontrol, porque el autocontrol es ese selector que nos indica, oye, te tienes que mover a la derecha, te tienes que mover a la izquierda, tienes que dar un paso adelante, tienes que dar un paso atrás, tienes que moverte a la izquierda, ¿no? Ese selector es el que nos ayuda. Y por eso es tan importante, tan tremendamente importante. En este sentido, esto hay que entenderlo, ¿no? Funciona así. Funciona de esa manera. Bueno, este sería el capítulo de hoy. Es un tema en el que probablemente voy a volver, porque el tema de la voluntad de ganar y de la solidez afecta mucho. Hay mucho boxeador amateur que tú lo ves que conecta el golpe y se queda mirando como que está esperando, no sé, está esperando que le saquen una foto, le quiere pedir permiso al árbitro, le quiere pedir permiso al rival. No capitaliza. Lo que yo siempre digo, la pelea en el ring la termina el árbitro. El boxeador no la va a terminar. Incluso si es que lo llega a botar, no la terminó el boxeador. Tendría que ser un knockout así, que el tipo salió volando del ring y quedó botado 3 horas. Y en el boxeo amateur tiende a ser raro este tipo de knockout. Pasa, pero no es lo más frecuente. Entonces uno tiene que estar dentro de la frecuencia, ¿no? Si es verano, no voy a salir con paraguas porque va a llover. Tengo que echarme bloqueador solar porque la frecuencia es que sale el sol. Y es esto lo que quiero decir. Hay que seguir la acción. La acción tiene que seguir ahí atacando. Bueno, este fue el capítulo del podcast del legado del jab. Hoy día la iniciativa en el boxeo. Tenemos este mes de diciembre, tenemos taller de corta distancia, taller de habilidades en el boxeo, taller de boxeo de táctica soviética.
Y bueno, están ahí en Instagram, nos hablan y nos comunicamos inmediatamente. Síguenos para más en el legado del Jab.